vamos a hacer un alto en la unidad que hemos estado estudiando, que es una unidad, el tema de la iglesia. Y el profesor siempre pues, hace un alto para tomar el estudio del Espíritu Santo, porque como ustedes saben, el domingo que viene pues se celebra el día de Pentecostés. Y todos los años pues separamos este domingo para este domingo que viene es Pentecostés. Por lo tanto, pues se separa el estudio para hablar del Espíritu Santo. Y yo creo, ¿verdad?, que es un tema pues obligado siempre para que nosotros pues, nos mantengamos al día en cuanto a lo que es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo, cuán importante es el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Okay? Vamos a buscar el número, capítulo 11, y vamos a leer desde el 24 al 29. Y obviamente pues de ahí pues vamos a estar tomando algunas citas hasta que entonces lleguemos al propósito, ¿no? Vamos a leerlo. ¿Tú lo tienes aquí? Sí. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Hasta ahí? No, sigue, hasta el 29. Ok. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ok. Así esto se lleva grande aquí o de ustedes. De aquí, sí. No, debe, ¿sabes? ¿Te va a llevar? Sí. ¿Cuántas te va a llevar? Hay 8. Pero no hay nadie más que venga a buscar silla. Hay 8 más. Ya llevo, Víctor. Pero a los juveniles yo le dije, ayúdenme, y desaparecieron. De 24 Mira, que tiene miedo aquí, ¿eh? ¿A mí? Sí, creo que es más. Yo que llevé 8, por eso estaba fuera. Ah, tú ya te 8, y son mucho más. Oye, ten cuidado que no te vayas a reparar por ahí, tengamos que volar por ahí. Porque así son muchas No, gracias. Nos ganamos el café, ¿verdad? Sí. Mira, damos una segunda galleta, por favor. Una galleta como estoy de débil. Ok. Este es un incidente que sucede, obviamente, ¿verdad? En la vida del pueblo de Israel, cuando van básicamente en dirección a la tierra prometida. Usted sabe que el pueblo de Israel pues, estuvo básicamente 40 años vagando en el desierto. Y en esta ocasión, pues, el escritor escoge este pasaje para traerlo, ¿verdad? Y tratarlo de relacionar con lo que va a suceder, obviamente, posteriormente en el día de Pentecostés. Y, obviamente, ¿qué sucede, verdad? Si vamos a describir en pocas palabras qué fue lo que sucedió en esta ocasión, pues podríamos decir, ¿verdad?, que esto es como consecuencia de una queja que tiene el pueblo. El pueblo sale de Egipto y sale mucha gente. Ellos ven maravillas, milagros a través de esa travesía, pero siempre está el elemento de ¿qué? El elemento de la queja, el elemento de la murmuración, el elemento de cuando uno pues cuando no se tiene muy bien la perspectiva de lo que Dios quiere para el pueblo, pues entonces suceden estas cosas, ¿verdad? Y obviamente también hay que ponerse en el zapato de esta gente, ¿verdad? Uno tampoco puede criticarlo porque no era fácil
vagar en el desierto, ¿verdad? Y más cuando uno tiene familia y cuando pues, falta el agua, faltaba la comida, faltaban muchas cosas, ¿verdad? O sea que también hay que, no podemos ponernos tampoco ahí. No ser inhóspita. Víctor, sí, ajá. Y él, creo que es la primera ocasión la primera ocasión que el Espíritu bajó sobre un grupo, porque antes estaba sobre Moisés y lo guiaba, pero esta vez, cuando Moisés cogió los 70 líderes que iban a ayudarle, pues el Espíritu Santo bajó sobre ellos. O sea que pudo, obviamente en el Antiguo Testamento también hay otras ocasiones, ¿verdad? Habían escuelas de profetas que profetizaban. De hecho también hay una ocasión donde Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Se han dicho que Saúl entre los profetas, ¿verdad? Porque cuando Saúl fue ungido por parte de Samuel, como escogido para ser el primer rey de Israel, pues también, ¿verdad? Tuvo esa experiencia, ¿verdad? Momentánea. ¿Qué sucedió aquí? Pues como consecuencia de eso, el pueblo se queja, Moisés se encuentra en una situación bien difícil y él pues también va delante del Señor y cuestiona a Dios, ¿verdad? En algunos aspectos. Entonces Dios le da unas instrucciones a Moisés y le dice: tú vas a escoger 70 ancianos dentro de la congregación, yo voy a poner dice ahí, de tu espíritu, ¿verdad? Y va a estar sobre ¿qué? Sobre cada uno de ellos. O sea, en otras palabras, cuando habla de tu espíritu se refiere obviamente al espíritu de Dios que está donde está en Moisés, ¿verdad? Y ese espíritu va a poseer también sobre estos 70 ancianos. Y esto pues obviamente lo podemos ver como un tipo, como una representación de lo que va a ocurrir un poco más tarde. Pero de aquí podemos aprender unas cuantas cositas, porque esto es casi como una profecía, ¿verdad? De lo que va a suceder más tarde. ¿Qué elementos podríamos sacar de aquí, de este incidente, que nos puede, o que nos apunta de lo que va a suceder más tarde en el día de Pentecostés? Vamos a ver. ¿Qué incidentes ustedes pueden identificar de aquí? El derramamiento del Espíritu sobre ellos en esa ocasión. Después era sobre toda carne. Víctor, quería informarte que antes de ese detalle que Dios le dijo a Moisés, el suegro de Moisés lo había aconsejado. Sí, para que se delegara, ¿no? Delegara, porque él no podía tener, obviamente, él no podía coger la carga a los hombros de todo ese pueblo. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. O sea, era una cosa sumamente difícil, ¿verdad? ¿Verdad, Víctor? ¿Ah? ¿Por qué varones? Menos 2 versículos. Bueno, porque esa era la sociedad patriarcal de Israel, pues básicamente eran varones, siempre se escogía, y todavía, obviamente. Usted va a esa parte de Oriente y va a encontrar que todavía la sociedad es básicamente machista. Los hombres son los que llevan la tutela en todo tiempo, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. ¿Cómo puede preguntar? ¿Qué elementos podemos identificar de este incidente que está aquí, que podemos relacionar con lo que sucede más tarde en el cumplimiento de Pentecostés? Vamos a ver si tengo aquí. Bueno, el efecto. Tengo acá. Damos claro. El efecto del Espíritu. Ok, el efecto del Espíritu. Profetizaron y no cesaron de hacer. Ok, hay una señal. ¿Por qué la señal? ¿Por qué era necesaria la señal? Porque el pueblo estaba cuestionando por qué lo habían sacado de Egipto para pasar tantas necesidades durante la travesía por el desierto y demás. Estaban llevando la queja a Moisés y Moisés no sabía qué contestarle. Ah, José. Esto nos lleva al Nuevo Testamento, donde la ley de Jesucristo aboga la ley. Y entonces ya con Jesucristo no hay necesidad de la ley, porque el pueblo judío en el Viejo Testamento se dejaba llevar por la ley. La ley no los dejaba llegar al Espíritu Santo, porque
Jesucristo fue el que vino a cumplir con la ley. Y entonces, ya el Viejo Testamento no aplica con Jesucristo. Jesucristo es la nueva dimensión para poder llegar al Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo porque Él prometió, le dijo a sus discípulos que él le enviaría a un consolador que se llama el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene, y esa celebración es en el día de las premisas. Y viene entonces el Espíritu Santo, y ya no hay, el hombre no necesita llevarse por la ley porque le era imposible llegar al Espíritu Santo por la ley. Claro, es un Jesús incompleto. Pero tu pregunta es... La pregunta es, ¿por qué profetizar? La pregunta que hice primero es, ¿qué elementos podemos hallar aquí en este incidente que nos apuntan sobre el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Qué elementos? Entonces tú señalaste la profetizada. O sea, hubo una expresión verbal, ¿verdad? Sobre cada uno de estos 70 ancianos, ¿verdad? Que obviamente si usted mira lo que sucedió el día de Pentecostés, pues sucedió más o menos lo mismo, ¿no? Pero una expresión verbal de los que estaban reunidos en el aposento alto, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa señal? ¿Por qué esa expresión verbal? ¿Por qué? Bueno, para que se manifestara que el Espíritu ha llegado a la persona. O sea, es una forma de hacerle ver al resto del pueblo que estaba pasando algo en esa persona en específico, ¿verdad? O sea, el resto de la congregación se tenía que dar cuenta que esos individuos estaban pasando por alguna experiencia específica. Una cosa es decir, yo recibí el Espíritu, y otra cosa es manifestarle pues que un tercero lo vea. Se hace ¿para qué? Para beneficio de la congregación que está observando lo que está llevando a cabo Dios. Es una manifestación, ¿verdad? Una manifestación. ¿Tú ibas a decir algo? Un detalle del mismo caso. Hubieron dos desobedientes. Pero todavía, espérate, todavía no hemos llegado allá. Estamos hablando de la señal de la manifestación del Espíritu. Ya mismo llegamos allá. ¿Cae en eso? No, pero ya mismo llegamos, ya mismo vamos a llegar allá. Tú ibas a... Ajá, espérate, Santín, tenía algo. Es que hay que remontarse un poquito antes a este hecho de por qué surgió esta situación. Esto surge porque Moisés, obviamente solo, no podía contener a ese pueblo que está casi 1 millón de personas, y el pueblo se estaba quejando y exigiendo unas cuantas cosas. Entonces recibió palabra de Jehová que dijo, reúnete 70 ancianos para yo derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es un punto bien importante. Porque fíjate, estamos hablando de elementos que ocurrieron aquí que apuntan a lo que va a ocurrir más adelante. Él trae el punto sobre el cual hay más personas que tienen el mismo espíritu de Moisés y que van a apoyar, a soportar, a complementar la labor que está llevando Moisés. Exactamente. Por lo tanto, eso nos deja, y básicamente recibieron exactamente lo mismo que tenía Moisés. Sí, señor. Ni más ni menos, ¿verdad? Por tanto, eso nos apunta a algo, ¿verdad? Hay un elemento ahí, el por qué esos 70. Ok, somos 70. No, hay una razón. La razón es que el pueblo no puede recibir el Espíritu Santo por la ley, porque hasta que no llegue a Jesucristo, no tienen, como nosotros podemos tener el Espíritu Santo. Ellos no podían, la ley se lo impedía a ellos. Bueno, eso es algo teológico, ¿verdad? Es una pregunta, un misterio, ¿verdad? Que tenemos que preguntárselo al Señor allá arriba, ¿verdad? ¿Qué era lo que limitaba el Espíritu Santo, ¿no? O la manifestación del Espíritu Santo en esa vieja dispensación, ¿verdad? Porque Dios es soberano. O sea, no podemos decir que el Espíritu Santo no existía. No existía, pero el pueblo judío no lo podía recibir, porque la ley se lo impidía. O sea, eso es algo teológico que teníamos que entender. Porque la soberanía de Dios
Fíjate que la soberanía, por encima de lo que era la ley, la soberanía de Dios existía y el Espíritu Santo descendía sobre el cual Dios quisiera que descendiera. Pero Por no eso es que es por- escogía los profetas, ¿verdad? Escogía algunos profetas, los elegía. ¿Qué hacía? Y usaba esos instrumentos, Sansón. ¿verdad? Para que Dios se manifestara a través de ellos. Si no, pregúntele a Gedeón, si no, pregúntele a Sansón, si no, pregúntele al mismo David, o sea, al mismo Saúl que recibió, ¿verdad? El mismo Samuel, o sea, es algo, ¿verdad? Que tenemos En que... ese tiempo, en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo estaba limitado. Porque Exacto, había una limitación, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, es lo que tenemos que tener en consideración. Dios era... Y no fue que le produjo a Dios el derramamiento del Espíritu Santo para que ellos se dieran cuenta de su soberanía sobre la ley. Bueno, exacto, porque Dios es soberano. Hermano, Dios es soberano, Dios escoge, ¿verdad? Y Dios es el que dice, yo va a ser mi instrumento para yo llevar a cabo que tal obra en específico en el tiempo que yo quiera, ¿entiendes? O sea, hay algunas cosas dentro del plan de Dios que nosotros realmente no vamos a poder explicar. Hay unas cosas que dentro del plan de Dios que no las vamos a poder explicar. Y una de las cosas es esa. O sea, había limitación de parte de Dios. autoimpuesta de parte de Dios para que el Espíritu Santo se manifestara sobre qué, sobre algunas personas. Y Dios no limitaba tampoco. O sea, la persona que quería tener una experiencia con Dios y que le servía a Dios de forma entera, ¿verdad? Y tenía una experiencia con Dios. Nosotros vemos en los salmistas, ¿verdad? Cuando usted lee los salmos, ¿verdad? Y lee unos salmos que usted dice, wow, ¿qué es esto? Tú sabes, alaba alma mía a Jehová, ¿verdad? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Díganme usted si esa expresión no es como consecuencia de esa persona tener una experiencia con Dios y que tuviese el Espíritu Santo. algo que sale del alma. Exacto. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿De dónde sale eso? Si no una persona que tiene una experiencia con Dios y que tiene el Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, por esa razón tenemos que tener mucho cuidado y no aseverar, ¿verdad? Que Dios tenía unos frenos para manifestarse en el pueblo sobre cualquier persona. Por lo tanto, eso tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y eso pues, porque la soberanía de Dios siempre está por encima de muchas cosas. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Pues mire, hay una profecía que la vamos a leer, ¿verdad? La vamos a leer. Sucedió algo especial el día de Pentecostés, pero no empezó el Espíritu Santo ahí a manifestarse, se manifestaba mucho antes, hermano. Dios piensa en nosotros, pero no piensa por nosotros. Ustedes han puesto a pensar en el libro de Josué, cuando Josué hace aquella famosa oración y dice: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿De cuándo acá el sol se mueve? Quien se mueve es la tierra. Pero el concepto que había en aquel entonces era que la tierra era el centro del universo y no el sol. Por lo tanto, el lenguaje está expresado, la manifestación está expresada de acuerdo al lenguaje que conoce el hombre. Esto propiamente lo podemos llevar acá. Dios se vale su manifestación. El Espíritu Santo estaba como hoy. David anunció en el Espíritu montones de veces. Lo que pasa es que esto no estaba interpretado en el Antiguo Testamento en el mismo lenguaje que usted y yo lo tenemos interpretado acá. Había una dispensación llamada ley, hoy hay una dispensación llamada gracia. Y bajo ese régimen y ese entendimiento humano, Dios piensa en nosotros, pero no piensa por nosotros. Bajo ese entendimiento que regía el conocimiento, el aspecto cognoscitivo de ese universo llamado sociedad, llamado pueblo de Dios, nación, dentro de ese entendimiento que regía un estatus legalista y primero teocrático, donde había una manifestación de Dios directamente con un líder, luego monárquico, pues ese era el lenguaje que había que expresarlo. Pero la manifestación del Espíritu Santo era la misma.
Que hay algunos teólogos que han complicado esto, o escuelas que han complicado esto y han querido hacer una separación multidimensional del estado de la gracia, el Espíritu Santo es una cosa acá y otra acá. Existe, y cada quien pues pudriñe todo, retenga lo bueno, deseche lo malo. Pero cojamos de ejemplo a Josué. Detente sol en Gabaón, como si hubiera un movimiento del sol. El sol nunca se ha movido. Pasa que en aquel entonces lo que se creía que era el centro del universo era la Tierra. ¿Y qué? ¿Que hay un disparate, un error? No, es que es la cosmovisión que tiene el ser humano en ese entonces. Yo creo que aquí pasa lo mismo, porque el Espíritu Santo no es distinto el que hay acá al que había en aquel entonces, sus manifestaciones. Lo que es distinto es la expresión de la experiencia, la manifestación. Correcto. De la experiencia. Y obviamente lo que trajo Santini, ¿verdad? El hecho de que Dios haya escogido, ¿verdad? 70 ancianos, eso fue el número que escogió Dios por su soberanía. Y depositó su espíritu sobre esos 70 ancianos. Habían dos que no estaban dentro del área del tabernáculo, y allá Dios también se manifestó a donde ellos, ¿verdad? También nos enseña que ¿qué? Algo, nos apunta algo. ¿Qué nos apunta? Vamos a ver. Eso todo. Y que Dios, sé que ya no iba a ser una cuestión de una sola persona. Ahora vamos a hacer que el cuerpo. Estaba pensando, apuntando en el futuro. Va a ser un cuerpo donde todos vamos a tener que el mismo acceso, la misma bendición de tener que el Espíritu Santo morando en nosotros, y va a ser algo en conjunto, en colectivo. Todos vamos a trabajar en pos de que de una misma cosa. Por eso es que cuando Pablo habla a los Efesios, que dice, ¿cómo que somos que un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo, o sea, un solo Espíritu donde todos estamos bautizados en eso, en ese mismo Espíritu, ¿verdad? Donde todos vamos a contribuir, todos vamos a colaborar en pos de que de ese mismo objetivo, que es la voluntad de Dios. A ver, no va a ser una sola persona, ya no va a haber jerarquías. Nosotros los hombres imponemos jerarquías. Nosotros acá abajo pues nos da con ponernos jerarquías, pero dentro del plan de Dios no hay jerarquías. Todos somos iguales, todos estamos trabajando así, desde una misma, en una sola dirección, porque es el Espíritu Santo el que nos dirige, y nos da las capacidades, nos da diferentes capacidades, nos pone diferentes dones. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros colabore según su capacidad hacia ese mismo objetivo. O sea, no hay nadie dentro de nosotros que no tenga, primero que no tenga el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha dado capacidades diversas para que todos podamos aportar hacia ese objetivo. En este caso escogió 70 ancianos. Pero eso apuntaba a lo que Dios iba a hacer posteriormente. Sí. Dios no miró si aquellos fueron desobedientes o el problema que tuvieron. Él escogió 70 y allá, y ungió 68 allá, y aquellos dos que estaban por allá también quedaron ungidos. Porque eso es una que apuntaba a lo que iba a suceder después. No relacionan eso con la mujer samaritana de Jesús. ¿Se acuerdan la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? O sea, no es en Jerusalén. Aquí dice en el comentario que a Moisés le agradó de sobremanera, porque él tenía una visión del pueblo de Israel como un pueblo de profetas. ¿Exacto? Y que Dios cogiera de aquí y de allá, a él le agradó. Exacto, porque el deseo de Dios es tener un pueblo un reino de reyes y sacerdotes. Eso siempre ha sido, y de gente santa, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ojalá todo el pueblo, dice la contestación de Moisés, ojalá todo el pueblo fuese profeta. Y Moisés sin querer queriendo, está profetizando de lo que iba a suceder
luego, ¿verdad? Con 600,000 peleando, hambrientos allá abajo, cualquiera se va a agradar que tener 70 del lado de acá, con este mismo espíritu y la misma vocación. Ahora, yo hubiera le- querido 700 o 7 Yo le pregunto, ok, eso lo trajo como consecuencia un descontento. Eso lo trajo un descontento, ¿verdad? Un descontento dentro de por la pregunta que yo les hago ahora, ahora en la iglesia actualmente. ¿Podrán existir ese tipo de descontento dentro del pueblo de Dios? ¿Podrá surgir un descontento más o menos parecido? constantemente. Hoy en día, Todo el tiempo lo hace. Todo el Por lo tiempo. tanto, ¿cuál es la diferencia? Igual, estamos iguales. Dice que era el Espíritu Santo mora en todos nosotros. No, pero la santidad que ahora buscamos con el Espíritu es necesario. ¿Cuán penetrado esté con él? Cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y nos va a llegar el momento de qué? Nos va a llegar el momento de quejarnos. Y nos va a llegar el momento de murmurar, ¿verdad? Porque esas cosas suceden, somos seres humanos. Ah, El tema es o sea, que no Seres estamos, humanos que imperfectos. aquel pueblo no estaba muy lejos de lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿verdad? O sea, no, ¿entiendes? Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y va a llegar el momento de la diferencia, va a llegar el momento donde no vamos a poder que, oye, no estoy de acuerdo contigo y me voy a enojar. Y no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo y va a haber que disgusto. Pero ahí es que está que, entonces ahí está el Espíritu de Dios. Entonces yo le tengo que dar espacio al Espíritu de Dios para que trabaje conmigo. ¿Ok? Y para que entonces mis deseos de vez en cuando egoístas sean suprimidos y me tengan que sacrificar, ¿ah? Como lo hizo Cristo, ¿verdad? Para que sea Él el que Sí, porque el que más y el que menos, en algún momento dado hemos recriminado de cierta manera esto. Claro, lo que pasa es que nosotros, por tener el Espíritu Santo y ser aceptos de Cristo como nuestro Salvador. seguimos siendo los mismos. Exacto. Seguimos siendo los mismos seres humanos con las mismas inquietudes, las mismas necesidades, los mismos deseos. Pero ahora tenemos que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Exacto. Que Que nos podemos... hace es recapacitar. diferente que nos hace- ahora que Ah. antes. Correcto, correcto. Por lo tanto, este incidente apunta más o menos, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir más adelante. Vamos a buscar a Joel. Vamos a buscar a Joel, la profecía de Joel 2:21, ¿verdad? Víctor, antes de comer a Joel tengo esto. Ajá, dímelo. En Contricló, yo estoy en Contricló, yo tenía había un señor que se convirtió y yo era el que lo llevaba para dos partes. Estoy acá. Estoy meditando ahí, fíjate que estoy meditando ahí. Ajá. Y yo le enseñé ir casa por casa, separatista acá, porque era le enseñé tal que salió un gran líder, un líder grande, bueno, más grande que mi iglesia, él era, hacía de todo, una persona ya capacitada. Pero tenía una queja contra Dios. Él hacía todo ese trabajo y era un gran líder, era hasta el tesorero. Pero él no hablaba lengua. Él no hablaba lengua. Pero después vamos a llegar allá. Ya llegamos allá. No, porque esa preguntita me la hizo Está bien, después vamos a llegar allá. también. Y lo que iba a decir. Después vamos a llegar allá. No lleguemos allá. Estamos, acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento y estamos entresacando varias profecías que apuntan a ese incidente que ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el 2:28, digo, el 2:28. 228? 28. Y alguien que me vaya buscando Jeremías 31:33. Y tú me vas a buscar Ezequiel 36:24 al 27. Y Osvaldo, me vas a buscar Juan 14:15 al 18. Joel 2:28, creo que Lázaro Sotonongo. Y acosta. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sigo? Sí. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ok. Eso es una profecía, ¿verdad? Donde se apunta lo que va a suceder posteriormente, ¿verdad? Ahora, eso no quita que el Espíritu de Dios se manifestara en ese momento sobre personas. Sí, pero era limitado. ¿Entiendes? Siempre había, en ese momento, en ese tiempo era todo limitado. Fíjate cómo dice aquí, y van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, no va a haber discrimen sobre toda carne. Sí. Vuestros ancianos, vuestros jóvenes, los siervos y las siervas. Fíjate, Todo. los siervos y las siervas. Vamos ahí derrumbando barreras, ¿verdad? Derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a buscar en Jeremías 31-33. Lo tiene Israel. Ok, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, que haré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ok. Y esto es importante. Esto es importante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿En dónde estaba escrita la ley? En la tabla. En tablas de piedra, ¿verdad? En tablas de piedra. ¿Qué indica la profecía? ¿Qué indica ese nuevo pacto? Ya seré en el corazón. Que esa ley, Dios se propone escribirla ¿dónde? Dentro de la mente y en el corazón. No va a ser en tablas de piedra. Para que esté presente, Ah, para que esté presente. para que esté ahí, ¿verdad? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero obviamente nosotros lo sabemos, ¿verdad? A través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que va a morar dentro de nosotros. En nosotros. A eso que se refiere el derramamiento del Espíritu Santo. La ley en el corazón y en la mente del hombre. ¿Ok? Fuerza que no la ve. Vamos a buscar Ezequiel 36, 24 al 27. 24. Ajá. Entonces el 36. 36, 24 al 27. ¿Cuál? Ezequiel 36, 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga, ese versículo está tremendo. Porque ese versículo básicamente describe el proceso, ¿verdad?, de transformación que Dios, porque cada uno de nosotros ha pasado a través de ¿qué? A través de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero que dice? Dice que Él nos va a recoger dentro de las naciones. O sea, no va a haber ya una nación específica, va a ser de qué? Dentro de todas las naciones. O sea, en otras palabras, va a ser algo universal. Imagínate que hasta los cubanos. ¡Ay, Dios! ¿Cómo? ¿Tú puedes creer eso? Es increíble, brother. Oye, Los mojaditos los secos. Imagínate, brother. Hasta los cubanos. ¿Qué dice aquí? Los voy a recoger y voy a esparcir sobre ellos agua limpia. con agua limpia. Agua limpia. Se va a haber una limpieza, ¿no? Somos lavados en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Nuestros pecados son perdonados.
O sea, cada uno de nosotros pasa precisamente por esa, ¿verdad? Por ese proceso, ¿verdad? Primero Dios nos escoge, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De conocerlo, porque Dios es el que da el primer paso, ¿verdad? Dios es el que da el primer paso, Dios es el que toma la iniciativa de ¿qué? De presentarte la oferta. ¿Tú la aceptas o la rechazas? La rechazas. Luego, ¿qué sucede? Si tú la aceptas, pues inmediatamente, ¿qué sucede? Te aplica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre te limpia y te perdona. Y tú comienzas a ser que una nueva criatura a través de qué? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Recibes el Espíritu Santo. Ahí estaba la conversación de Nicodemo, ¿verdad? De Nicodemo y Jesús, ¿verdad? Y dice aquí, luego que sucede eso, que tú eres limpiado de todas tus inmundicias, entonces Él va a empezar a poner que un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Un corazón de piedra. Va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Un corazón sensible, ¿verdad? Simbolismo. Simbolismo, ¿verdad? ¿Entiendes? Algo que ahora va a ser un corazón sensible al espíritu, sensible a la voz de Dios. ¿Verdad? Qué interesante. Si hay algo que en estos días se nota, es la insensibilidad. Ahí está el corazón de piedra, está la sensibilidad. Y Dios lo que está diciendo es que tanto allá como hoy, ese espíritu lo que viene es a ponerle freno a esa situación. Porque toda la sociedad va rumbo a esa insensibilidad. Tú ves que cada persona vive su vida y no le importa el que está al lado. Sí. Y mientras más tecnología, más insensible. Tú lo ves tú la ves la gente aislada en su mundo. Y usted puede ir al centro comercial más lleno y usted ve que la gente camina, parece robo, para arriba, para abajo. Y entonces usted se sienta en un asiento y se pone a mirarlo y tú dices, pero entonces, y nadie se comunica con nadie, eso es que cada uno está en su mundo. Los medios se han encargado de abonar porque antes era un escándalo oír que mataban a alguien. Ahora matan 10 los fines de semana y eso es... O sea, ya tiene de... La gente se entretiene viendo las noticias, se entretiene viendo eso. Ajá. Eso es un poquito el tema, tengo que traerlo porque es parte de la insensibilidad que está hablando el hermano. Lo que sucedió ayer en Puerto Rico, con esa aprobación de ese proyecto de ley en el Senado, es una cosa grande. Hoy había una manifestación de esa comunidad frente a Fortaleza, porque van a exigir otras cosas más. Allí estaban las dos madres lesbianas que el Supremo ya le revocó los jueces, estaban allí presentes. Y lo que estaban hablando era que vamos a seguir combatiendo porque vamos a seguir que nos aprueben tal proyecto, nos aprueben esto, nos aprueben lo otro. Eso es lo peligroso de aprobar un proyecto que no era necesario. Eso no es necesario. Que el proyecto todavía no está aprobado. Pero va en camino, y el proyecto está presentado para que vamos sería sobre lo que ya está establecido. Es necesario si la ley está clara y establece que no puede haber discrimen ni por edad, ni por sexo, ni por preferencia. Porque ese es el camino para ellos poder decir. Claro, ese es el peligro. Es una de agenda eso. Que viene. Pero es trayéndolo a lo mismo que dice. El tema de la insensibilidad. O sea, cuando nosotros realmente vivimos nuestra propia vida y no nos importa a nadie más. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Ese es uno de los factores. Eso es lo que pasa. Cuando Primero yo, el egoísmo se apodera, ahora cuando viene el espíritu, ya es otra cosa. Hay otra cosa, ¿verdad? Hay sensibilidad. Y hay sensibilidad, ¿verdad? Porque lo que quiero es traerle para que ustedes vean cuán importante es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Oiga, pero yo te digo una cosa, perdóname, siguiendo esa línea, yo vi un programa que se llama Rubén & Company, donde llevaron los defensores de ese movimiento, el defensor principal, y llevaron un cura, que se expresó muy bien el cura vis-a-vis del otro. Y yo lo único que pensé es, oye, un hermano católico dando la pelea grande, ¿dónde está el gesto de los protestantes?
Sí, muchas veces no nos invitan porque quieren estigmatizar. Aparte de eso, Nos dicen, que usan los políticos, pero ellos lo llevan también, ¿sabes? ellos hablan de sus derechos, pero entonces nosotros los cristianos, ¿dónde están los derechos a nosotros tener libertad de culto y adorar a nuestro Dios como nosotros querramos y a que no? Bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a eso lo tocamos en otra clase, pero ahora que lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermano, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes tienen el Espíritu de Dios en ustedes y lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con nosotros y concienciarnos del proceso por el cual estamos pasando. ¿Ok? Ajá. Tengo ahí, después tengo. Para que me conteste algo. Vuelvo al tema de ahorita. Cuando los dos individuos se quedaban en el campamento, cuando la cita no era en el campamento, que era allá donde Dios los había dicho, ellos se quedaron. Pero tú los tildan como desobedientes. Ok, pero Dios no los tildó desobedientes. Dios iba a bendecir. Pero apareció uno más. Que le contaron lo que estaba pasando en el campamento con aquellos dos que estaban profetizando. Y él dijo, no, yo no puedo hacer esas cosas. Y fue a darle la queja a Moisés, que fue Josué. Josué, le dio la queja a Moisés lo que está. Y Moisés le dijo, ojalá hubiera muchos más. O sea que lo que me enseña que no hay límite de qué. No hay límite de área, de espacio, no hay límite geográfico. ¿Entiendes? Es sobre todo acá, todas esas cosas nos apuntan de lo que iba a ocurrir más adelante, ¿entiendes? Por eso porque le trae el tema. Dame medio minuto nomás para hacer una connotación en referencia a hacer un flashback a lo que dijo acá el hermano Ramón. En el periódico hoy, primera plana, la manifestación esa que hubo, eso no hay nota, eso es una falta de respeto a la dignidad de un pueblo, de un país. Que ya se expresó. No, espérate, y de una gente. La bandera puertorriqueña, con el triángulo, y entonces los colores, multicolores de los patos. No, mira, esa bandera del cooperativismo, ¿sabes? La invierten. Ok, seguimos acá. No quiero que se me desvíe. Yo sé que esa bandera está bien candente. No quiero que se me desvíe. No quiero que se me desvíe. Mire, más importante que eso es el tema. Hay que hacer otro caracterismo para que perdón, que es verdad. Más importante que eso es este, hermano. Más importante que eso es porque iba a decir algo. El espíritu de Dios es el único, hermano. Yo creo que ustedes entiendan esto, hermano. El espíritu de Dios es el único que puede transformar las vidas. No hay otra cosa. Y esas vidas, el único que los puede transformar es el espíritu de Dios. Igual debe ser, sí, Dios la transforma. ¿Y cuál debe ser nuestra postura ante todo esto? Mira, hermano, la postura de la iglesia es clamar a Dios para que Dios toque el corazón de esa vida. Nosotros no vamos a poder detener ese proceso, ¿entiendes? Es un proceso que está ahí, y hay una agenda del enemigo que está ahí. Y está ahí y nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir haciendo nuestra labor, que eso no nos desvíe del propósito que tiene que tener la iglesia. Porque la iglesia tiene que tener un norte, un fin, no lo podemos entretener en nada. Y si perdemos la perspectiva de lo que queremos hacer, esas cositas nos desvían y nos quitan el tiempo y nuestros esfuerzos. Tenemos que seguir en pos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es que ser luz en medio de tinieblas. Y eso va a surgir y va a ser de mal en peor, pero la iglesia va a seguir alumbrando, que esa es nuestra labor. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos las armas que tenemos, las armas espirituales, no carnales, almas espirituales. ¿Ok? Por lo tanto, si yo conozco cuál es mi armamento, yo lo voy a saber utilizar. Pero si yo desconozco mi armamento espiritual, estoy desarmado. Yo tengo que conocer primero cuál es mi armamento espiritual para poder contrarrestar
todos esos ataques, todos esos ataques. Por lo tanto, tenemos que meternos en esto, ¿sabes? Nos tenemos que meter en esto. ¿Ok? Porque las armas de Dios son espirituales para la destrucción de fortaleza. Destrucción de fortaleza, ¿sabes? ¿Ok? Y eso hay que saber cuál es la estrategia de Dios en todas estas cosas. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Nosotros nos alarmamos, pero que tenemos que saber cuál es tu estrategia. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Por lo tanto, ¿alguien iba a decir un comentario? Sí, me quitaste el texto, pero ese mismo texto que iba a usar el último que utilizaste, pues las armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza al enemigo en todas las áreas. Pero mira lo que les voy a llevar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo bien de la promesa, que es las arras, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida que tiene que ser nuestra salvación. Pero para la alabanza de quién? De su gloria. ¿A qué voy? A que Pentecostés, como decía el hermano ahorita, o el Espíritu Santo siempre ha sido el mismo, está ahí presente. En un momento para empezar su función, hasta donde, como dice el otro hermano, Dios lo dispone. Y todo va paso a paso. Si nosotros queremos cambiar la cosa, lo vamos a dañar. Porque si nosotros implantamos nuestro sistema, el día ya va a decir, no quiero ir por encima. Y el ladrón viene a hurtar, a robar y a destruir. Pero Cristo viene a darnos en abundancia. ¿Qué? Hablaba el agarrado de esa experiencia de fe, con la garantía de que el que pelea por nosotros es más poderoso. A la larga y la victoria del Señor no es de nosotros. Que estas cosas que están pasando habrán de suceder y vendrán cosas peores. Pero la iglesia tiene que estar militante. Y confiada en que tiene. Y confiar en Dios. Uno tiene que hacer su parte, pero eso es una cosa que va a pasar. Y quiero terminar con esta línea. Pentecostés no es otra cosa que más que un avivamiento. Pentecostés, yo hacer las cosas bien, eso es Pentecostés, eso es avivamiento. Yo hacer las cosas en su orden como Dios quiere, eso es Pentecostés, eso es avivamiento. Pero ¿por qué esa experiencia? Porque hay que estar unidos. Si no había unidad, en Pentecostés si no había habido unidad. Yo creí por ser un corito de Pentecostés, pero eso es por otra ocasión. Pero lo que les quiero para terminar es que si no estamos unidos, no vamos a ver avivamiento, no va a haber experiencia pentecostal. Vamos a eso ya. Vamos a eso ya, porque eso es algo que la gente dice. Si no estamos unidos, no va a haber avivamiento. Hermano, yo creo que aquí hay un detalle bien importante y esto, quizás después que yo salga de aquí me voy a tener que esconder. Que fíjense que la insensibilidad aquí es en el pueblo de Dios, de los 600.000. Nos estamos tirando piedras allá, pero aquí hay un montón de piedras que salen para arriba y nos caen encima. Entonces, yo creo que nuestra actitud como creyentes, yo a veces veo en Facebook gente de cristiana, hasta ministros, y se han convertido en politólogos y emiten juicios. ¿Ustedes saben qué? Yo no me atrevo a meterme en esas decisiones, ni me atrevo ni mirarlas ni tocarlas. No he querido ni contaminarme, no con el hecho de que aprueben una ley, sino todo lo que genera la discordia. La iglesia se ha metido en discordia y aquel opina y aquello opina, como si nosotros fuéramos a cambiar esto de esa manera. Mientras que en la iglesia, y yo me voy a esconder después que yo salga de aquí y diga esto, hay insensibilidad, se margina, se subestima. No olviden. Estamos pendientes al protagonismo, gente buscando protagonismo, y nos olvidamos del que tiene necesidad, del que está pasando una crisis espiritual, del que no tiene pan en la alacena, del que está desempleado. Y yo a veces me cuestiono y le pido a Dios que me guarde en eso. ¿A qué nosotros vinimos con iglesia? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿En una manifestación carismática de la glosolalia, de hablar en lenguas nada más? Si el mismo Pablo decía, yo os muestro un camino más excelente, el amor. Procuréis los dones del Espíritu Santo, son importantes, pero hay un camino superior. Entonces, mientras nosotros estamos preocupados con el status quo de nuestra sociedad, eso no nos debe de sorprender.
Preocupando yo ahora. 5, 6, 7. Ahora es que es la preocupación grande. Sáquese un peso de encima. Sácate ese peso de encima y te que te vas a lidiar. Cambiaron las cositas. Dos cositas. Yo terminé así y veía a mi licenciada. ¿A quién? ¿A Dari? Escribo los comentarios que no puedo estar mejor porque caí el chavo ahí. Pásalo, pásalo. No tengan miedo, no tengan miedo. Aquí está. Come pan, todavía cambia el peso, vamos a comer pan. Ok, al día de Pentecostés. Vamos al día de Pentecostés, obviamente, eso tenemos que hablar por lo menos, lo tocamos rapidito, pero lo vamos a ver. Vamos a buscar Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Hecho, no sé. 2 del 1 al 4. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Plata, tú tienes que... ¿Puede qué? Sí, puede Juan. Puede Juan. No te quedes así calladito. Está ahí, Juan. A ver, dispáralo. Es que estaba escuchando al hermano. No, porque ese tema lo vamos a tocar ya mismo. ¿Juan qué? Ok. Hechos 2. Juan, me toca. Sí. Juan. Él va a leer Juan primero. Juan 14, de 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora mora en vosotros y está en vosotros. Okay, ese versículo es importante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Okay. Ese versículo es importante porque a pesar de que Joel dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, entonces en ese versículo establece una limitación. ¿Cuál es la limitación que ofrece ese versículo? Si me amáis. No, pero hay una limitación. La profecía de Joel dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero entonces ese versículo dice que el espíritu de Dios y el mundo no lo puede que no lo conoce. No lo conoce. Ni tampoco lo ve. Ni tampoco lo ve. Por lo tanto, ese espíritu de Dios va a ser derramado sobre quién? Sobre vosotros. Tiene que haber una condición, ¿verdad? Una conversión. Una condición, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede entonces el día de Pentecostés? Vamos a leer Hechos 2, 1 al 4. ¿Quién lo tiene por ahí? Que no haya leído. ¿Alguien que no haya leído? Allá en Santini. Mi hermano. Léalo, usted tiene la cangrejita ahí, léalo. Vamos a ver. Hechos 2, 1 al 4. 2, del 1 al 4. Un día de esto vamos a ir todos con la calculadora, pues ya... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, está bien. Después obviamente él dice que eso es cumplimiento de la profecía de Joel, ¿verdad? Que ya la habíamos leído anteriormente. Ok. Fue el día de Pentecostés. Alguien me mencionó por aquí, hermano José, decía que el día de Pentecostés era una de las 3 fiestas judías, ¿verdad? Que se celebraba en Israel, ¿verdad? ¿Cuáles eran las otras 2? La Pascua y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? ¿Y qué se celebraba ese día de la fiesta de Pentecostés? ¿Qué se celebraba? Era una fiesta agrícola, ¿verdad? La fiesta de la primicia. Y se celebraba las primicias, las primeras cosechas.
se daba una fiesta agrícola donde se daban las primeras cosechas. Se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés, ¿verdad? Fiesta 50, ¿no? Pero ¿qué sucede ese día? ¿Qué sucede ese día? Todos habían obedecido el mandato de Jesús, ¿verdad? Tenían que irse allá hasta que yo que derrame sobre ustedes poder de lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y estaban esperando que esa orden. Ellos no sabían qué era lo que iba a suceder. Y menos sabían ellos que iba a ser el día de Pentecostés, el día de la gran fiesta. Porque Dios cuando planifica las cosas, las planifica bien. Ese día de Pentecostés había gente de todas las naciones ahí. De todas las naciones. Y ese es el día donde Dios tenía que manifestarse. Ese es el plan de Dios. Cuando Dios planifica las cosas, las planifica bien. ¿Qué sucedió ahí? Dice que hubo una manifestación divina donde hubo ¿qué? Primero ¿qué? Los elementos que se describen. Un viento recio. Segundo, lenguas repartidas como de fuego, que se sentaban sobre cada uno y cada uno hablaba, ¿verdad? Idiomas desconocidos, pero que eran entendibles de acuerdo a las personas que estaban allá. Había gente de diferentes nacionalidades, eran judíos, pero eran de diferentes naciones. Eran judíos etíopes, judíos del Asia Menor. Ocurrió todo lo contrario de lo que ocurrió en la Torre de Babel. Muy importante ese punto, ¿verdad? Porque la Torre de Babel, que hubo confusión de lenguas, ¿verdad? Entonces hubo que separación. ¿Ah? Pero en Pentecostés sucede completamente lo contrario. ¿Ah? Es de que unión. Ahora vamos a hablar un solo idioma. ¿Por qué un solo idioma? ¿Cómo se consigue que hablemos un solo idioma ahora? Hay un solo Espíritu Santo. Porque hay un solo Espíritu. Ahora hay un solo Espíritu. Y tú puedes ser coreano y yo puertorriqueño, pero nos entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu. Si me entiendo con los cubanos, imagínate. Ah, imagínate, sí. Eso sí que es grande. Tendríamos que ir entonces a Génesis, al comienzo, cuando los hijos de Adán están en las primicias, o sea, están dándole a Dios. Ofreciendo a Dios la Entonces Caín se enfurece porque Dios le agradó a Abel. Esa fue la primera la división. La primera ofrenda que se da. Y era más o menos lo que estaban haciendo en los primicias. Exacto. Y en este caso, ¿quiénes iban a hacer las primicias en este caso? ¿Quiénes iban a hacer las primicias? Los gentiles. Los gentiles, los que se convirtieron, ¿verdad? En esa ocasión, ¿verdad? Y esa fue la primera cosecha, ¿no? La primera cosecha, y hubo lenguas, ¿verdad? Y hubo fuego, y hubo viento. Obviamente, porque tenía que haber una manifestación. Y eso fue sobre, una pregunta, ¿fue sobre los 3.000 o sobre los que estaban ahí reunidos en el aposento alto? 120. 120. Tenía que haber una manifestación. ¿Por qué? Porque así como hubo una manifestación en los 70 ancianos, en aquella ocasión, para que la congregación completa supiera que ahí estaba pasando algo, que Dios los había elegido para algo, pues así mismo tenía que haber una manifestación extraordinaria para que entonces toda esa gente que estaba en Jerusalén celebrando esa fiesta se diera cuenta de que algo estaba sucediendo en esos 120. Algo estaba pasando. Algo estaba ocurriendo. ¿Ah? Y era el cumplimiento, y Pedro lo dice, el cumplimiento de la profecía. Dice, porque en estos postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Oiga, ¿y eso era qué? Yo estoy casi seguro que aunque a Pedro se le prendió la bombilla en ese momento, él desconocía el alcance total de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro desconocía el alcance total de lo que estaba diciendo? Fíjate que tenía el Espíritu de Dios. Tenía el Espíritu de Dios. Y Dios le dio sabiduría para predicar este mensaje. Imagínate. Un mensajote ahí. Pero aún así,
pero desconocía el alcance total de lo que estaba diciendo. Bueno, pero el mensaje al principio cuando la llama junto con Andrés dice, ya de pescadores de hombres. Exacto. O sea, que la promesa estaba ahí. Estaba ahí. Pero fíjate que aunque Pedro decía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, la mentalidad de Pedro, la carne era ¿qué? Los judíos. De ahí para abajo no salía más nadie. Esa era la mentalidad de Pedro. Cuando Dios se le presenta y se tiene que ir a la casa de Cornelio. Pero sé que se trata a Cornelio, pero si Cornelio no es un judío. Fíjate que a pesar que está diciendo esto, él no conoce el alcance total de lo que está ocurriendo aquí. Y hay mucho. Pablo, Por eso te digo, o sea, Pablo fue quien le abrió los ojos a él. Correcto, por eso te digo, o sea que tiene la plenitud del Espíritu Santo, pero todavía le faltaba que, o sea, que el hecho de que tú tengas el Espíritu Santo no quiere decir que ya lo sepas todo. No le puedes dejar todo al Espíritu de Dios, no puedes decir, no, si el Espíritu Santo me va. O sea, nosotros tenemos que crecer. O sea, yo tengo una participación activa en ese proceso de crecimiento. Yo no puedo decir, el Espíritu Santo lo va a hacer todo. Tienes que ir para la escuelita de la Biblia. ¿Ah? Yo pienso que ahí Pedro que todavía no había tenido toda una revelación de esa palabra, ¿entiendes? Él la habló por el Espíritu, pero la revelación de lo que conllevaba toda esa palabra es un crecimiento, ¿verdad? Y cuando usted lee primera y segunda de Pedro, usted ve ya un Pedro maduro, ¿verdad? Un Pedro maduro en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿Entiendes? Al igual que Pablo. Ahora, eso sucedió el día de Pentecostés. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese día? Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esa experiencia. Vamos a leer Hechos capítulo 2, en ese mismo capítulo del 41 al 47. Vamos a ver. Hechos 42. Así que... 2, 41 al 47. Léelo, José. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, hasta el 47. La vida de los cristianos. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría, sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había ser santos. Ok. ¿Qué beneficio, qué consecuencia o qué efectos hallamos aquí de aquella experiencia de Pentecostés? ¿Qué efectos vemos aquí? Unión. Ahí es donde viene la unión. De todas las cosas en común. Hay unidad. Unión. El Espíritu trae unidad. Desprendimiento. Lo que decía él, la confusión de lengua se acabó. Ahora hay unidad. Pero más que unidad, el hermano ahorita trajo algo muy importante, el hermano Nazario, donde a veces la iglesia se olvida de él, que está aquí. Lo traigo. Esto es el efecto inmediato de la experiencia carismática. Fíjate, este es el efecto. No tenemos que salir de las señales. Vamos a ver ahora el efecto. ¿Cuál es el efecto? Primero hay unidad. ¿Qué otro efecto vemos aquí? Ayuda. Compartimiento. Hay compartimiento, hay sensibilidad. Ahora yo me preocupo por la necesidad tuya. Exacto. La iglesia sin mancha, dice el texto, la iglesia, si no recuerdo la cita, dice la iglesia pura y sin mancha aquella que se va detrás del huérfano, de la viuda, etc. Vamos a decir.
Correcto, o sea, hay sensibilidad. Yo me conmuevo cuando te veo que tú tienes una necesidad. ¿Ok? Me muevo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Pero hay algo, Víctor, que creo que aclarar y salir de duda, que hay la unidad puede ser. Y si no hay unidad, el Espíritu también puede estar, porque Dios va a utilizar a quien Él quiere para demostrar las cosas que están mal y las saca a la luz. ¿Me entendiste el punto? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué otro efecto vemos aquí? Convertidos. Tengo acá. ¿Qué otro efecto vemos aquí? Yo quería hablar un poquito. Estoy acá. Yo quería hablar de que me hace pensar, ¿verdad? Que en cuanto a lo que es el desprendimiento y ayudarse unos a otros. Esto es basado en lo que estaba en el tema de hoy en día también. Yo quería hablar de ese asunto, pero que es otra línea de otro costal, como dice Víctor. Pero estamos viendo que esta agenda de todo lo que está pasando con esta comunidad gay, ellos se ayudan mucho, grandemente. Usan las mismas herramientas que nosotros usamos, pero para el favor de ellos, con la única desventaja que tienen, que están en el error. Nosotros estamos en la verdad, pero a veces, yo oí decir una vez de alguien que me dijo, nosotros que tenemos la verdad, predicamos la verdad como si fuese mentira, y ellos que tienen la mentira, predican la mentira como si fuera verdad. Y más aún, la palabra nos apercibe cuando dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque por su fruto los conoceréis. El fruto de nuestra... Es más, vamos a decirlo de esta manera, que sean más nuestras acciones que hablen más que nuestras propias palabras. Por lo tanto, aquí en este párrafo corto hay muchos efectos de aquella experiencia. Primero vemos que hay unidad, hay sensibilidad, hay preocupación por la necesidad de mi hermano. Los frutos del Espíritu manifiesto. Exacto, eso lo vamos a tocar ya mismo, los frutos del Espíritu. Pero aquí se ven los efectos, o sea, de lo que está sucediendo. Fíjate que aquí dice, perseveraban en la doctrina. O sea, había deseo de aprender. Cuando está el Espíritu hay deseo de aprender. O sea, aquí hay personas que han vivido toda su vida en el Evangelio. Voy a coger el ejemplo de nuestro hermano Alberto, que él dice que nació en el Evangelio, ¿verdad? Y sigue viviendo en la escuela bíblica. Y estudió teología y todo, todavía sigue. O sea, un efecto del Espíritu de Dios es que todavía, o sea, que yo no creo que me lo sé todo, sino que hay deseo de aprender, hay deseo de porque no solamente deseo de aprender, hay deseo de compartir lo que tú conoces, o sea, y deleite. Esas cosas gustan, que compartir. Son dos efectos que te lo provoca el Espíritu de Dios, que es el deseo de aprender, de escuchar, y el deseo de compartir lo que tú tienes. Por eso es que aquí dice compartían materialmente lo que tenían, pero también compartían experiencias espirituales. Se pasaban tiempo juntos. ¿Ah? Otra cosa que dice aquí, con alegría y sencillez de corazón. O sea, había sencillez. No había, como dice el protagonismo. ¿Ah? No había aislamiento, había alegría, había gozo, no había queja. Yo no quiero decir que no tiene que haber queja. Oye, yo no me voy a levantar siempre con el pie derecho. La base era que como dice la palabra dice que primero era el amor antes que tú abres lengua y todo eso. O sea, todos estaban en amor. Había adoración, alabando a Dios, y había temor a toda persona. O sea, los de afuera se dan cuenta de que aquí está ocurriendo algo.
y se añadía cada día a la iglesia lo que había necesario. Son efectos inmediatos de la experiencia. Y estos efectos no necesariamente se quedan aquí, tienen que trascender a todos los tiempos. Y sigue trascendiendo. Tienen que trascender. Aquí y en donde quiera que haya creyentes, se tienen que manifestar, esto tiene que ocurrir, ¿eh? Porque estos son efectos de la experiencia. Y no solamente en el templo. Anoche yo tenía que estar, por cierto, en este salón para el coro, íbamos a ensayar, y me llamó mi hermano visitante y necesito, a mí me pueden ayudar. Y yo dije, cuando voy para allá, yo llamaré a la directora del coro y le diré que yo me excuso. Como la próxima actividad que lo va a hacer en octubre, de aquí a octubre hay tiempo para ensayar. Y me fui y la sorpresa mía donde llegué al lugar era un velorio. Y allí le llevamos la palabra. Compartimos con aquella familia. Y mi experiencia y sorpresa fue que era una tía de un miembro del coro. Y de allí mismo yo llamé aquí al salón, le dije, aquí está fulano y está esta experiencia, para que haya más respaldo, ¿sabes? Para que se pongan en la oración y vayan al funeral. Y allí compartimos la palabra y la gente bien contenta. O sea que la iglesia tiene que ser no local, sino extendida, afuera. Hay que responder al llamado. Al llamado. ¿Y qué sabía yo? Que tiene que estar ahí pendiente. Si hay una necesidad, ahí está, tiene que estar. Eso se llama sensibilidad. Y cancelar. Pues tenía mucho trabajo estos días, yo cancelé. Me llamaron diferentes veces. Hacemos una agenda y por ahí es que nosotros no sabemos que el espíritu es el que nos prepara la agenda. A veces nosotros nos preparamos una agenda y no nos queremos salir de ahí. A veces el espíritu nos saca y dice, no, hoy no, tú decías que ibas para allá, pero ahora vas para otro lado. Y allá tenemos que dejarnos llevar por el espíritu. Cuando Dios llamó a Felipe, le dice, vete por ese camino. Y Felipe dijo, que para allá si eso es desértico, un desierto, aquí camino por un desierto. Pero la Biblia dice, si decimos que tenemos el espíritu, tenemos que andar en el espíritu. Si decimos que tenemos el espíritu, tenemos que andar en el espíritu. Y andar en el espíritu es dejar que el espíritu sea el que dicte que nuestra agenda. Hay dos cosas sobre el aprendizaje. Y aclaro, yo me crié en el Evangelio, pero estuve muchos años fuera también. No soy San Pedro ni nada de eso. Pero vivo orgulloso de servirle al Señor. Y a los pies de Cristo quiero andar hasta que me arrugue como una paz. Le pido a Dios que me preserve. No hay nada más rico que estar en la presencia de Dios. Ahora bien, hay dos cosas sobre el aprendizaje que usted mencionó. En la vida nosotros aprendemos y desaprendemos. Es un proceso evolutivo muy natural. Nosotros vamos aprendiendo y en la medida que vamos aprendiendo vamos desaprendiendo. Un ciclo. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente volviendo a entender y a leer. Y otro problema grande sobre el aspecto del aprendizaje, y yo sé que también esto es fuerte, esto sale de la teoría de Derrida, uno de los grandes teóricos críticos franceses, que es la teoría de la deconstrucción. Yo no voy a complicar esto, se lo voy a decir en arroz y habichuela. Uno de los grandes problemas es que a veces nosotros, todas las estructuras cognitivas nuestras están creadas con errores. Yo sé que esto es fuerte. Muchas veces todas nuestras estructuras de pensamiento fueron creadas con disparates. Hay tres instituciones: la iglesia, el gobierno y la familia. Y las tres, esto es fuerte, y yo pertenezco a Cristo, las tres procuran dominar a base de la culpa y del miedo. Esa es la forma de tener la hegemonía. El gobierno, la iglesia y la familia. Ejemplo, la familia, el papá, no te toques el pipí, que eso es malo. O sea, no hay una educación sexual, es no, es malo. No, culpa. No hay un proceso educativo, es no, culpa, malo. La iglesia ni se diga lo que ha hecho históricamente, pues. Vamos a la Inquisición y vámonos a cuando Pentecostés llegó a Puerto Rico, que cometió tantas aberraciones en la sociedad, con cosas muy buenas también, ¿sabes? Porque yo vengo de Pentecostés. Si algo tiene buenos Pentecostés, que yo lo sigo predicando, aunque yo no pertenezca a ese movimiento, es la unción y la búsqueda del Espíritu Santo. Yo no voy a prescindir nunca de eso. Ahora bien,
en ese proceso de deconstrucción, a nosotros nos enseñaron las cosas de una forma y las cogimos así, las veneramos así, crecimos así. Pero usted no tiene culpa de eso, ni yo. Usted sabe dónde usted y yo tenemos una responsabilidad en identificar eso. Y deconstruirlo, que implica volver a construirlo. Y usted sabe que deconstruir es peor, es más difícil que construir. Porque tú romper con ese sistema de criterios que te enseñaron mal. Número uno está el ego. Oh, yo soy doctor, yo soy el abogado tal, o yo soy ministro, o yo soy maestro, yo soy apóstol. O simple y sencillamente, yo llevo 30 años en el Evangelio y a mí nadie me tiene que decir, oye, yo he leído la Biblia 100 veces. El ego, primer enemigo de la deconstrucción, el ego. Ese culto al ego, yo aceptar que yo estoy mal. Lo segundo es el miedo a que cuando deconstruimos un sistema de criterios estamos atentando contra Dios. Ahí viene la culpa. Por lo tanto, el proceso de deconstrucción es bien terrible, bien difícil. Les voy a decir más, no todo el mundo entra en él, no todo el mundo pasa por él airosamente. Hay que pagar un precio, el destierro. Tienes que convertirte en un troglodita dentro de la sociedad y dentro de la sociedad cristiana también. Pero ahí nos ayuda el Espíritu de Dios. Ahora bien, en ese proceso de aprendizaje, yo creo que es menester también, yo dije la vez pasada y lo planteo con mucho respeto, la iglesia, aunque digan que no, la iglesia es un reflejo de la sociedad. La sociedad nuestra, por lo menos la puertorriqueña. Yo he tenido la oportunidad como antropólogo de correr desde México hasta la Patagonia de Argentina por los últimos 6 años. Y usted va a Lima, al Valle de los Olivos, eso es un pulmón en Lima, bien bonito, y usted ve niños leyendo a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa, 16, 14 años. Nuestra sociedad no lee. Abre el periódico para chequear los deportes, los horóscopos y los choppers. Los mata, y la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted sabe que ese mismo problema está en la iglesia. Porque la iglesia es un reflejo de la sociedad. Lo primero es que si alguien explica algo de una manera distinta, es un apóstata. Es un apóstata de la fe. Claro, no podemos salirnos del centro que es Cristo. Amén. Y hay cosas que aquí no se pueden negociar, no hay ni que analizarlas. Eso está claro y más claro no canta un gallo. Yo no las voy a negociar. Yo no tengo que hacer teología, ni filosofía, ni tengo que hacer filología, ni nada. Yo no tengo que mirar nada porque eso es claro. Yo no tengo ni que tocarlo. No todo hay que razonarlo. No vamos a querer ser más espiritualistas que el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, nuestra sociedad no lee, la iglesia no lee, hermano, no lee. Entonces, cuando cogemos este libro, y yo creo que las caras que ya nos vemos aquí constantemente, yo creo que eso es una bendición. Una iglesia tan grande es para que haya 4, 5, 6 vagones de estos llenos. Ahora mismo, con todo el respeto, ¿no? Cuando nosotros cogemos este libro también, muchas veces, ¿qué es lo que a nosotros nos llega de este libro? Lo que nos enseñaron desde niños. Lo que escuchamos en un catecismo en la iglesia católica o en la escuela dominical todo el tiempo, que la escuela dominical no es mala, pero yo dije la semana pasada que esto no ha evolucionado en 30 años. El sistema educativo cristiano no ha evolucionado en 30 años. Y debe de haber un proceso evolutivo ya urgente, a otros niveles. Porque dígame usted, que usted tiene 20 años viniendo a la escuela bíblica. Si el proceso de los 20 años es el mismo, ¿usted no cree que usted tiene que subirle de nivel? Que tiene que haber un proceso para discípulos nuevos. Amén, claro, porque tú no le vas a dar un steak a un bebé. Tiene que ir con textito por textito, suavecito, lechecita, Gerber. Pero un cristiano que lleva 30 años en el mismo proceso educativo cristiano repetitivo que no ha evolucionado, mire, intelectualmente usted sabe lo que puede pasar. O que se revele y diga, yo necesito algo más. O que si no, me van a perdonar la palabra, se embrutezca. Siga, sea parte de ese statu quo. Tonto.
se tontifique, perdón, me acabo si Miguel de Unamuno se inventó varias palabras, yo puedo inventarme 2 o 3 también, se tontifique, se quede pegado con lo mismo, entonces el discurso es repetitivo y por ende nuestra estructura cognitiva es repetitiva. Así que en este sentido yo creo que este aspecto del aprendizaje fundamentalmente es importantísimo. Mire, yo quiero decirle algo, a mí alguien se me acercó hace poco y me dijo, hermano, es que usted está muy utópico en esto. Primero, usted utiliza palabras a veces complicadas y hay hermanitos que no la van a entender. Yo les voy a decir algo. Nosotros subestimamos a la gente. Para entender esto no hay que tener un doctorado. Yo conozco gente con doctorado que son brutísimos y no tienen nada de culto. Y conozco gente que no tiene tercer grado y entienden esto. Lo segundo es, ahí viene la cultura recostada de nosotros. Pero si hoy en día hay diccionarios hasta en los celulares, la Biblia en los celulares, aquí yo tengo la Biblia, yo tengo diccionario, Word Reference, la Real Academia Española. No buscamos. No estudiamos. No, escuchaste una palabra distinta, en vez de criticarlo y decir, mira ese, usando palabras de domingo, para justificar nuestra incompetencia, anota esa palabra y búscala en el diccionario. Mire, yo todavía tengo un diccionario de tercer grado, un box, la luz así rojo, que pesada, de carpeta dura, si tú le metes con eso en la cabeza lo mata. Todavía yo lo tengo en mi casa. Ya ha caminado 40 y pico años conmigo. O sea, es la vagancia que tenemos. Y yo creo que 2 puntos, y con esto es cierto, bien importante que nosotros tenemos que procurar como iglesia, que esa experiencia de Pentecostés llegue en 2 dimensiones bien importantes a nosotros. Olvidemos, no te preocupes por los dones se van a manifestar y son necesarios, pero que esta experiencia de Pentecostés llegue por 2 fases bien importantes. El amor. Yo estoy diciendo ahorita que además el amor, hermano, el amarnos. Moisés predicó un mensaje los otros días bellísimo donde hablaba de la tolerancia. Fue preciosísimo ese mensaje. El amor. No hay amor, lo que hay es competencia. Nosotros no estamos aquí para competir, estamos para compartir, unánimes, una noción. ¿Tú sabes algo? Pues tu conocimiento puede ayudarme, yo no me lo sé todo. Yo sé algo, mi conocimiento te puede ayudar, eso es compartir, no es competir. Y número 2, yo creo fielmente en esa manifestación poderosa, carismática del Espíritu Santo. Yo vengo de Pentecostés, así que eso fue lo que aprendí. Y cuando tú sientes la unción de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo en tu vida, aunque no hables en lengua, porque no hay que hablar en lengua, que eso te inunda, que tú... A mí me da con llorar, yo sí lloro. A mí se me salen las lágrimas como un río cuando yo siento la presencia de Dios. Eso cambia todo. Eso arranca la tristeza. Eso puede arrancar una noción incorrecta que tenías en la cabeza. Eso te puede sanar al instante. Eso te puede cambiar el estado de ánimo. Lo que no hizo un psiquiatra en 9 terapias te lo hace el Espíritu Santo en un instante. Amén. Yo creo en eso. Amén. Yo creo que esas 2 vertientes, amor y poder, van de la mano, son una. Deben de ser. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de poder, de amor. Yo siempre te estar pidiendo quiero más. Que le decía, no el mismo, pues ya sabes que quería comentar algo, no sé si estamos tiempo. Esa última oración que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Tú sabes que una vez una discusión en una iglesia que yo estuve? Porque pues estábamos hablando de evangelismo y yo sé lo que creo que hay que ir a la calle. Y este hermano que era maestro de la escuela bíblica era pues un poco, no sé, pensaba distinto y citó este texto como que no era tan necesario porque el Señor iba a traer a la iglesia los que van a ser salvos. Y hay que tener mucho cuidado porque si tú sacas esto de contexto puede ser un pretexto. No, y de hecho lo usan los testigos de Jehová. Sí. Pero para la justificación de los 100 y pico mil que dicen que son los sí, pero sin embargo ellos van a la calle a hacer sus prédicas, que no puede confundir una cosa con lo otro. Bueno, vamos a leer este texto y cuando terminamos, aquí yo creo que
la Gálatas, el fruto del Espíritu, Gálatas 21 al 25, 21 al 22 al 25. Hermano, los amo, pero voy al baño. Vaya. Espérenme por ahí. 22 al 25. Gálatas. ¿Gálatas qué? 5, 22 al 25. Subrayen bien estos versículos. Más el fruto del Espíritu. Tengo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que manifestarse el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Pues amor, es básico, ¿verdad? Mansedumbre, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate que esto es bien importante porque aquí está hablando de una participación divina y una participación humana. Víctor, una pregunta clave que está mucho en el programa es que ahí habla del fruto en singular, sin embargo te habla de 9 frutos. Quiere decir entonces, o sea, muchos confunden. ¿Te acuerdas el mensaje del hermano que vino, el español? No recuerdo cómo se llama. El abuelo. Él habló sobre eso y lo explicó y yo recuerdo como ahora, como él lo explicó. Entonces él cogía diferentes frutas, ¿se acuerdan? Y las ponía todas en una licuadora y él decía, bébete ahora esto, un ejemplo. Y tú lo que ibas a beber era que un solo sabor. Pero sin embargo estaban en contexto 9 frutos. Y entonces yo hice la pregunta del hermano que llamaba y caí en cuenta. Quiere decir que un cristiano que no tenga, que le falte ninguno de esos frutos, no tiene el Espíritu Santo. ¿Me entendiste el punto a lo que te quiero explicar? O sea que todos los creyentes tienen que buscar tener ese fruto, que son todos esos recursos y herramientas que están ahí. Que están ahí. Porque pero si no le falta, matar si quieres, porque al faltar alguna, hay una desventaja y no hay balance. Que no va a faltar ninguna. Es que no falta. Todas, no va a faltar. O sea, que tiene que, no es que nos falten, están ahí, es que tiene que tenerlas en ti. Están ahí. Para que eso hay que dejar que también se ajusten. Tiene que haber una participación humana en todo esto. Una función. Si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Exactamente. Tenemos que andar en el Espíritu. El paralelo con lo que leímos en Joel. Tiene que haber una participación. Exacto. Vamos a ver. Y como digo, hermano, si algunas veces no oyen bien el mensaje.